Grabar. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Entonces vamos a iniciar hablando sobre, el tema hoy sobre dones espirituales. Estamos en el serie de estudios en lo que creemos. Venimos hablando del Señor Jesucristo, de la Biblia, del Dios, del Señor Jesucristo, de la salvación. El Espíritu Santo hemos tocado. Y entonces, en los estudios anteriores, hemos visto o hemos hablado de que creemos que la salvación es la obra que Dios hace en la vida del hombre degenerado. Entonces, el hombre pecador, por el pecado imputado significa que el pecado viene de Adán y por su propio pecado. Entonces, el hecho que Adán y Eva pecaron, ese implica que todo el hombre es pecador por naturaleza. También creemos que la salvación es posible solamente por y a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, y por la convicción del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo convence. Es la obra del Espíritu Santo para convencer al pecador de su pecado, hasta que el pecador, por su propia voluntad, se arrepiente, ¿cierto? Entonces, toma la decisión, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y recibe el regalo de Dios, que es la vida eterna, la salvación de su alma. Creemos que Dios ama al mundo pecador. Y esto lo llevó a morir, a enviar a su Hijo a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, este incluye la humanidad en su totalidad. No solamente incluye parte de la humanidad, incluye el Señor Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo. Y el último que miramos, y el hermano Javier en su oración mencionó eso, creemos que la salvación no es por mérito alguno, ni por obra del hombre, sino por la gracia de Dios. Entonces, estos 4 puntos hablamos sobre la salvación, lo que creemos sobre la salvación. Entonces, creemos que este es conforme a lo que enseñan las Escrituras. Hoy vamos a mirar los dones espirituales y creemos que todos los creyentes tienen algún don espiritual y es su derecho como creyente, como persona que tiene un don, es su derecho y su responsabilidad usarlo para la edificación y bienestar de otros y para la gloria de Dios. Entonces vamos a pensar en esta declaración en esta noche, pero antes de hacerlo vamos a orar. Padre, en esta noche venimos a tu presencia, queriendo, deseando, Padre, que tú estés guiándonos a cada uno, a mí para hablar, a los otros para escuchar, y Padre, para que podamos en esta noche ser edificados, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en esta noche. Padre, queremos pedir la dirección tuya en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces, empezando con ese tema, no hay creyente que no tiene un don espiritual. Entonces, todo creyente tiene un don espiritual. Necesitamos aclarar, un don espiritual es algo dado por Dios al hombre.
es un don espiritual, es una habilidad dada al creyente nacido de nuevo. Entonces, el momento que el creyente nazca de nuevo, recibe de parte de Dios y por el Espíritu Santo un don, una habilidad, algo, un talento, podemos decir, aunque la Escritura utiliza la palabra don. No podemos confundirnos con los talentos humanos, los talentos que cada persona tiene, unas habilidades para cierta función. Ese pueden ser que hay una, pueden estar similares, pero el don espiritual es espiritual, viene de lo alto, es algo que no tiene que ver con la habilidad humana. Entonces, un don espiritual es una habilidad dada al creyente, nacido de nuevo, de parte de Dios y por el Espíritu Santo, para la edificación de la iglesia, para que todos los creyentes lleguen a la madurez y para que la iglesia crezca numéricamente. Eso es alguna definición de don espiritual. No son dados para hacernos famosos, estrellas del cristianismo. Hermanos, parece que hoy día vivimos en un ambiente donde los dones están deseados para hacer la persona famoso, una estrella en el cristianismo. Los dones espirituales no tienen ese propósito y vamos a ver en unos momentos estas cosas. Don es un regalo dado al creyente. La palabra don significa regalo. Y quitando cualquier importancia del portador del don, ¿cierto? Entonces, recibimos el don, nos dicen, pero, y miramos ahorita esos versículos, por la multiforme gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, cada uno recibe su don, no por ningún mérito suyo ni importancia suya, mía, es puramente la gracia de Dios para el creyente. En esta noche vamos a mirar esas 4 porciones de la palabra, que son las porciones que más nos habla del tema del tema de los dones espirituales. Y vamos a empezar en Romanos capítulo 12, entonces en versículos 4 a 8. Entonces, si abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, perdón, y versículos 4 a 8. Y vamos a mirar lo que las escrituras nos enseñan de el tema de los dones espirituales con relación a la declaración que hemos puesto ahí. Entonces, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñar en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad,
el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, vamos a mirar algunas cosas que encontramos en estos versículos sobre dones espirituales. El apóstol utiliza la analogía del cuerpo humano, ¿cierto? El cuerpo humano tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función distinta. Entonces, él utiliza la iglesia como un cuerpo humano. Muchos miembros, pero no todos con la misma función. En versículo 4 y versículo 6 nos dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces, todo creyente no tiene el mismo don, la misma función en el cuerpo. Entonces, servimos el versículo, también versículo 5 nos indica que servimos y pertenecemos a los otros miembros del cuerpo. Entonces, eso significa que somos conectados, ¿cierto? A los otros miembros. Servimos uno al otro. Pertenecemos al mismo cuerpo. Entonces, eso es lo que el versículo nos dice. Versículo 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, en esa posición encontramos que hay muchos miembros, pero no todos tienen la misma función y servimos y pertenecemos a un cuerpo y servimos unos a otros, ¿cierto? También nos dice que los dones son dados por la gracia de Dios. Igual que la salvación es por gracia, los dones están dados a nosotros por la mera gracia de Dios. No por obras que habíamos hecho, sino por su gracia. Entonces, en Pedro 4:10 nos habla de la multiforme gracia de Dios o la gracia de Dios de multicolores. Y esa es la gracia de Dios, es muy extensa y es por la gracia de Dios que Él nos da dones, habilidades para servir en su obra. Hay que usar sus dones con responsabilidad. Nos dice en versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de fe. Entonces, hay que usar nuestros dones con responsabilidad. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a mirar algo lo que dice esta porción. Dice algunas de las mismas cosas, pero vamos a encontrar unos detalles ahí para ayudarnos con ese tema de los dones espirituales. Y versículo 4 de capítulo 12 nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Pasamos a versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno
en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, en esta porción de la escritura encontramos la diversidad de dones. Nos dice en versículo 4, hay diversidad de dones. Eso significa, no, bueno, en los tres versículos 4, 5, 6, no solo hay diferentes dones, hay diferencia en dónde se usa el ministerio. En versículo 5 nos habla de diversidad de ministerios, y versículos 6, y cómo se usan. Y habla de la diversidad de operaciones de los dones, ¿cierto? Entonces, no solo hay diferentes dones, hay diferencia en dónde se usan y cómo se usan, ¿cierto? Entonces, el don de enseñar no es solamente pararse como yo estoy en este momento. Hay otras maneras de enseñar. Pero es el mismo don de enseñar. Hay diferencia en dónde se usan. El ministerio de niños, escuela dominical, lo que quiere llamar, reunión de damas, un grupo discipulado, todas esas cosas. Y cómo se usan, la operación, cómo lo hace, ¿cierto? Entonces, todo eso hay diferencia o diversidad de dones y el uso del mismo don. Cada creyente le es dada. No hay creyente que no tiene don. Ya hemos hablado eso. Pero esa porción de la escritura confirma que cada creyente le es dada un don. Es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, igual como la obra del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo, como dice en Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Es una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, los dones espirituales. Y es para provecho a todo el cuerpo. Entonces, todo el cuerpo es beneficiado por el don de cada miembro. Entonces, ese es muy importante. No es para el provecho mío o el provecho, el don mío no es para el provecho mío, es para todo el cuerpo. Y todo el cuerpo es beneficiado por el don de cada miembro. Y necesitamos tener esa clara en nuestras propias vidas, porque el don no es dada para, como decimos ahora, hacerme famoso o otro famoso, ¿cierto? Esa no es la razón. Es para el beneficio de todo el cuerpo. Es mi responsabilidad de usarlo para todo el cuerpo. No solo son la manifestación del Espíritu Santo, son dados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos da esos dones, nos dice en versículo 11, repartiendo a cada uno. Otra vez tenemos la cada uno, indicando que cada creyente tiene un don, pero que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, los dones no son
escogidos por uno mismo, son dados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Es igual en una familia. Hay miembros de la familia, hijos, que tienen una habilidad, un talento que otro miembro de la familia no tiene, pero está en su ADN, ¿cierto? Mientras que los dones espirituales son dados al nacimiento de nuevo por Dios, es como la ADN espiritual, ¿cierto? Y Dios da a cada uno diferentes dones. Ahora vamos a Efesios capítulo 4 para el siguiente versículos. Es bastante amplio esta porción, capítulo 4, aunque es solamente unos 5 versículos o 6 versículos, es bastante, hay mucha tela para cortar aquí. Dice versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todos los conjunturos que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Otra vez tenemos la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, en estos versículos entendemos que no todos tienen el mismo don, más que uno, aunque uno puede tener, o más que uno puede tener el mismo don, ¿cierto? En versículo 11, no tenemos el mismo don, pero más de uno en la iglesia puede tener, ¿cierto? Varios hermanos pueden tener el mismo don entre el cuerpo, como el Espíritu quiere, ¿cierto? Entonces, en versículo 11 dice, y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Y noten que está en plural. Algunos evangelistas, profetas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, no todos tienen el mismo don, pero puede ser que hay varias que tienen el mismo don en una congregación. Aquí él habla del Señor, ¿cierto? Entonces el Señor da los dones aquí. Nos dice el Señor constituyó. Es interesante que esa palabra constituyó es la misma palabra dio, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es la misma palabra, da. Entonces, la palabra constituyó en Efesios quiere decir que Él dio, Él entregó dones, dio dones a algunos, ciertos dones a algunos y otros dones a otros. Eso es lo que nos quiere decir. El propósito de los dones, empezando del versículo 12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces,
Perfeccionar quiere decir, no es lo mismo que el versículo más adelante donde habla de perfecto, versículo 13, un varón perfecto. La perfección aquí es diferente. La perfección aquí es alinear, ajustar y capacitar. Entonces, esa es la perfección. Para alinearnos para el ministerio en la iglesia, para ajustarnos, para capacitarnos para el ministerio en la iglesia. En versículo 12 dice en la Biblia, lenguaje sencillo, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes, ¿cierto? Entonces, es para perfeccionar a los santos, y nota es santos. Los santos son los salvos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, nos dice también en versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación aquí es una palabra arquitectónica. Tiene que ver con construir, edificación de construir. Y en Mateo 16, 18, el Señor dijo que iba a construir, iba a edificar a su iglesia, ¿cierto? Entonces es la misma raíz de palabra ahí, edificar y edificación, vienen del mismo raíz. Hasta que todos lleguemos a la unidad y el conocimiento de Cristo. Dones espirituales tienen como fin la unidad de la iglesia. Y bueno, pensando en eso, hermanos, a veces eso no es lo que vemos, ¿cierto? Personas hablan de su don, pero no tiene nada que ver con la unidad de la iglesia, ¿cierto? Y eso es triste. Entonces, eso significa, hermanos, que a veces nosotros decimos que tenemos un don, pero si no está teniendo el efecto que según la palabra de Dios, de mantener la unidad, entonces tenemos que cuestionar nuestro propio don, ¿cierto? O lo que creemos ser nuestro don. Y del conocimiento del Hijo de Dios. El propósito, y hay unas 8 cosas que tengo aquí. Voy a volver un poco a esta otra atrás. Este conocimiento del Hijo de Dios es un conocimiento intelectual en realidad. Creo que lo toca más adelante. Vamos a seguir. Entonces, el primer punto, el propósito de los dones es para crear unidad de la fe. Segundo es para tener, para tener conocimiento correcto, bíblico del Hijo de Dios. La palabra conocimiento ahí es la palabra epinosis, que es conocimiento intelectual. Entonces, el propósito de los dones es para crear unidad de la fe y también para que nosotros podamos conocer correctamente y según la Biblia, según la palabra del Señor, según las Escrituras, del Hijo de Dios. Podemos tener un concepto correcto de quién es el Hijo de Dios, cómo es el Hijo de Dios, qué hizo el Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que significa ahí la palabra conocimiento. Para fomentar madurez espiritual, nos dice en nuestros versículos. Los dones tienen el propósito de fomentar madurez espiritual para que seamos como Cristo en nuestro carácter, para que seamos
vivimos como Cristo vivió, ¿cierto? En su carácter, en su perfección, para que seamos santos como Él es santo, que reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Esto es el propósito de los dones, para que estemos firmes y constantes en lo que la Escritura enseña. En versículo 14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, para que estemos firmes y constantes, hermanos, no fluctuantes en nuestras creencias, para que no seamos crédulos. Una persona crédula es una persona que cree todo lo que le dicen, fluctuante, llevado por cualquier doquier doctrina. Uno le habla de la salvación es por la fe y mañana otro le habla y le dice que la salvación es por las obras, entonces la persona cree todos lados, ¿cierto? Entonces, esa es una persona crédula que no tiene, que es inconstante, que no tiene claro su doctrina, la enseñanza de la Escritura. Entonces los dones están dados para evitar eso, para que tengamos amor por la verdad, que amamos la verdad, que la importancia de la verdad, de la enseñanza de las Escrituras. Y últimamente, para que 1 al 7 siga repitiéndose en la iglesia. Ese es el propósito de Dios, para que esta siga repitiéndose y la iglesia va creciendo y creciendo. Y entonces, hermanos, esa es una cosa que debe seguir hasta la venida del Señor. Para la última, vamos a mirar rápidamente 2 versículos en primera de Pedro, que nos hablan de dones espirituales. Y primero de Pedro, capítulo 4, y versículos 10 y 11, nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús, por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la primera cosa que encontramos aquí, otra vez el don es individual. Cada uno según. ¿Cierto? Nos dice, cada uno según el don. Cada uno según el don que ha recibido. Entonces, el don es individual, dado a cada uno, y debemos usarlo. El uso es para el bien de otros. Entonces nos dice el mismo versículo, nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros. Entonces, el don es para otros, no es para nosotros, es para otros. Hay que ser diligentes en el uso de los dones. Nos habla de buenos administradores. Entonces, hay que ser diligente en el uso. Es por la gracia de Dios. Ya hemos hablado esto, pero aquí nos repite que los dones espirituales son dados por la gracia de Dios. Si su don es audible,
debe ser conforme a las palabras de Dios, ¿cierto? Si tenemos el don de enseñar, debe enseñar según o conforme a las palabras de Dios. Si es el don de evangelizar, también debe ser conforme a las palabras, la palabra de Dios. Debe ser conforme al poder de Dios. Nada de mi capacidad, nada del yo, nada de mi capacidad. Debe ser conforme al poder de Dios que está actuando en mí. Nos dice Juan 15, nos leyó el hermano anoche, ¿cierto? Fue separado de mí, nada podéis hacer, ¿cierto? Entonces debe ser conforme al poder de Dios. Y únicamente Dios debe ser glorificado por el Señor Jesucristo. El único que debe ser glorificado es Dios por el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y el último debe defender, confirmar o sostener la supremacía de Cristo. Eso es lo que el versículo nos dice. Dice, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en esta noche hemos visto los dones espirituales o el propósito, la responsabilidad que es nuestra para la edificación de los demás. Y repetimos para terminar la declaración, lo que creemos como iglesia, como ancianos de la iglesia, creemos que todos los creyentes tienen algún don. Debe tener un don espiritual, y es su derecho y responsabilidad usarlo para la edificación y bienestar de otros y para la gloria de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, gracias te damos en esta noche por esa tu palabra, por el tema que estamos tratando sobre los dones espirituales. Padre, sabemos que hay mucha confusión en el mundo cristiano sobre este tema. Y Padre, queremos rogarte para que tú nos guíes, para que podamos enseñarla conforme a tu palabra. Padre, queremos encomendarnos cada uno a ti en esta noche, pidiendo tu dirección en las vidas de cada uno, pidiendo, Padre, por la salvación de almas, por el crecimiento de los santos. Y Padre, queremos rogarte de nuevo por Mero, por la situación con él. Y Padre, por este familia de cercano a Elsa, que está parece con síntomas del virus y tiene un poco de otras complicaciones ahí. Y Padre, queremos rogarte por él también. Queremos encomendarnos a ti, dándote gracias de nuevo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a apagar este